Estamos en una transmisión más de nuestra adorable bebé, o sea, la azotehuela. Soy Itzel González y estoy con mi compañero Rubén Balbuena. Así es, bienvenidos otra vez a un nuevo live de la Azotehuela y hoy tenemos un tema bastante interesante que posiblemente nos va a comer en un futuro, ¿verdad? Así es, hoy tenemos un tema que está muy a la actualidad porque pues recientemente salió el informe de la ONU sobre clima, sobre el cambio climático y hubo todo un boom en redes sociales y en medios de comunicación porque prácticamente era una alerta para tener cambios en la forma en la que estamos se me fue la pantalla de acá, en la que estamos pues conviviendo habitualmente. Así es, y bueno, para todos, pues, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Es la inseguridad, la violencia, la economía? No es, creo que es algo más importante que todo esto, porque al final de cuentas es lo que nos está pegando de una forma más impresionante y que posiblemente en un futuro va a ser más agresiva. Y bueno, estamos hablando del cambio climático. Así es, el cambio climático, que como ya lo dije, esta semana y sobre todo en México ha habido varios, pues hemos tenido varias noticias acerca de sequías en los estados, sobre todo en Baja California y en otros estados ha habido otro tipo de manifestaciones acerca de este cambio que han sido inundaciones. Pero cuéntanos un poquito más, Rubén, ¿qué es el calentamiento global? Bueno, el calentamiento global, que creo que antes se le llamaba así, ¿no? Ahorita ya es como cambio climático, pero esas son las dos. Pero son las dos. Es lo mismo, nomás que uno se escucha más bonito que el otro, creo yo. Pero bueno, pues esto es principalmente generada por el efecto invernadero. ¿Qué es eso? Aquí en el planeta siempre ha existido y bueno, son gases que permiten al planeta, pues de alguna forma, mantener el calor que llega del sol y no se vaya. En el caso de que no se existiera este efecto invernadero, pues no se podría vivir, no existiría vida en el planeta. Pero ¿qué sucede con estos gases que hacen este efecto invernadero? Bueno, después de la revolución industrial, pues empezamos a ver un mayor crecimiento de población, un mayor crecimiento de fábricas, se le culpa principalmente al dióxido de carbono, que es lo que genera los combustibles fósiles. ¿Y qué pasa? Bueno, estamos acelerando de una manera monstruosa todos estos cambios que existen en el planeta, en el ecosistema principalmente. Y bueno, ahorita qué está sucediendo, pues todos estos cambios que ya no son, no sé si decirlos lentos, pero creo que tienen más potencia de lo que antes se llegaba a tener o que se llegaba a vivir. Así de los problemas o de los gases que afecta y que creo que se le ha dado poca prioridad son las emisiones de metano, que actualmente pues es uno de los mayores gases que contamina el medio ambiente o que calienta, mejor dicho, la tierra, y eso al calentar la tierra pues provoca el calentamiento global, como ya lo mencionaste tú, pero el metano, que es justamente esta advertencia y que creo que casi toda la discusión global acerca de calentamiento global solo se ha enfocado en CO2 y ha dejado de un lado las emisiones de metano que se provocan pues por tiraderos de basura, la agricultura, etc. Y creo que, bueno, uno de los mayores enfoques que ha perdido ha sido el metano y que se le ha dado poca prioridad, pero que ha incrementado en los últimos 10 años, que es impresionante. Y creo que se le ha dado poca prioridad porque, a diferencia del CO2, el metano dura muy poco en el medio ambiente, pero a diferencia del CO2, en 10 años puede calentar el doble de lo que se ha ido calentando en 20, 30 años. Así es, y como dices, principalmente esto se refleja en los grados que anualmente incrementa la Tierra y por todos estos gases materiales que principalmente van a escuchar de que nosotros tenemos la forma de cambiar.
Eso puede ser una gran mentira. ¿Por qué? Porque la verdadera contaminación, el verdadero efecto negativo es en todas estas empresas que, bueno, las internacionales, las transnacionales, perdón, mejor dicho, y que al final de cuentas son las que tienen un mayor impacto negativo, pues en todo el ecosistema del planeta. Entonces, ahí es donde desemboca toda esta crisis y que lamentablemente ahorita nos está pegando y creo que este año y el anterior creo que se está reflejando de una manera más agresiva, ¿no crees? Sí, así es, lo hemos visto por medio de noticias alrededor del mundo, no solo en México ni en Latinoamérica, sino alrededor del mundo, donde países donde antes no sufrían de inundaciones, como Alemania, pues han sufrido de grandes inundaciones y grandes pérdidas por este calentamiento global, o China, o Brasil, incluso México. Pero, pues, refiriéndome al principio, pues este sexto reporte del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, pues se hizo justamente o se llevó la atención mediática de todo el mundo, y es que lanza una advertencia porque estamos todavía a tiempo de reducir el CO2 y de tener mayores restricciones en cuanto a las empresas, como ya lo mencionabas tú, para evitar estos efectos invernaderos. Pero siendo realistas, todo es política. Entonces, Ujú. pues, pues queramos o no, sí, todo es política y todo pues tiene que ver acerca de que nuestros gobiernos tengan otra perspectiva acerca de estos cambios climáticos. Así es, y uno de ellos, que van a decir política, ¿cómo? Pues podemos recordar, no me acuerdo si, bueno, en el mandato de Donald Trump, él salió de los acuerdos de París, que los acuerdos de París son una forma de que los gobiernos deben de actuar, deben de accionar de manera inmediata a todos estos cambios y mejorar sus leyes en relación al ecosistema, a la ecología y todo esto relacionado. Entonces salió, dicen que tuvo un gran impacto y aunque haya regresado nuevamente ahorita con Biden, pues ya el impacto ya está. Y entonces ese es el problema, porque el cambio climático ya está afectándose, o sea, desde hace muchos años. Entonces es algo que ya no, digamos, no vamos a apagar la luz mañana y ya se va a quitar. Es algo que ya está acelerando, es algo que ya estamos viendo y que posiblemente va a ser una nueva crisis y como en algunos especialistas dicen, la nueva pandemia, porque al final de cuentas no es como una enfermedad, pero va a tener grandes repercusiones en todo lo que es el ámbito social, en todo, bueno, en todo. Al final de cuentas, cuántas animales se han extinguido, cuántos cambios climáticos existen en relación a las lluvias, a la forma de la sequía. Ahora es más agresiva porque las lluvias duran poco, son más agresivas y las sequías duran muchísimo más y ese impacto pues al final de cuentas afecta no solamente a la economía, sino a cómo una persona puede vivir, a cómo una persona puede recuperar algunas cosas principalmente de la tierra para sobrevivir, principalmente y como siempre afectando pues a la gente que es más pobre en estos casos. Sí, así es, y también recordemos que en 2015 México se comprometió en el Acuerdo de París a que en 2030 reduciría los gases de efecto invernadero en un 22%, lo cual pues era alentador porque era 2015 y 2030 se nos hacía muy alejado, pero pues a estas alturas, como lo estamos viendo, que el presidente quiere tener nuevas industrias petroleras, recordemos que México es uno de los mayores contaminantes en cuanto a la industria petrolera, que hace poco hubo una fuga en el Golfo justamente de petróleos Pemex y hizo un gran cambio climático porque influye mucho, como ya lo mencionaste tú, estos gases invernaderos. Entonces, pues con estas nuevas industrias petroleras que quiere poner o quiere adquirir el presidente, pues dudo mucho que cumplamos ese acuerdo que se firmó en 2015 en el Acuerdo de París. Sí, y además como muchas políticas de la ONU y así lamentablemente son como palabrerías, como quedar bien con las otras naciones, pero en realidad no hay una forma, una garantía para que en serio estemos haciendo algo. En este caso,
pues la crisis climática que estamos viviendo y que estamos enfrentando. Y pues ahorita, como dices, o sea, creo que la cuestión ambiental no es de relevancia para nuestro gobierno, por lo menos para este sexenio. ¿Por qué? Bueno, estamos queriendo todavía la idea de refinerías en vez de formas de obtener energía renovable. También no existe sobreexplotación de los mantos acuíferos, que uno de los principales que se ha escuchado ahorita es Puebla. Recordemos el socavón. El gobierno, es muy chistoso que el gobierno de Puebla diga que es por la explotación de los mantos acuíferos y no se haga nada. Al final de cuentas, todo eso afecta este cambio climático, no solamente la generación de los gases invernaderos, sino la explotación de mantos acuíferos, extinguir pues a los animales, ciertos tipos de animales, también la explotación de la tierra. Todo eso es una combinación que está afectando, pues al final de cuentas, al organismo que es la tierra. Sí, y así es, solo para ponernos un poquito más en contexto, hay que mencionar cuáles son los países que más contaminan en el mundo. Por ejemplo, el primero obviamente es China, que influye mucho, pues que se volvió segundo lugar en la economía. El Ujú. segundo, pues, es Estados Unidos. Y en Latinoamérica, pues, México, puse, Pues, pues, México y Brasil son los grandes emisores de gases invernadero y de contaminación en Latinoamérica. Pero sí, justamente como lo estás mencionando tú, recordemos también a o a esta activista Greta Thunberg, eh, ujú. que se volvió muy viral porque justamente hizo conciencia a varios sectores de la población, sobre todo en jóvenes de su edad, que pues sí marcharon por el calentamiento global y por reducir el CO2 y etc. Pero creo que los medios de comunicación también han ido quitándole importancia o quitándole foco a lo que dicen estos jóvenes. Pero Greta no es la única que ha alzado la voz. En Latinoamérica también ha habido muchos otros que han perdido la vida por defender justamente los territorios eh, que son de bosque y etc. México tiene uno de los mayores riesgos en peligro de asesinato por proteger bosques o reservas naturales. Y lo hemos visto. Las reservas naturales pues, son importantísimas para el clima en general, influyen bastante en el clima de los territorios, influye mucho en las épocas de lluvia o en las épocas de sequía. Entonces, la deforestación también provoca este tipo pues, de cambios en el clima. Y además, como dices, es un punto muy importante. Yo creo que muchos, no solamente en México, los pueblos originarios, pues son las verdaderas personas que a lo mejor entienden la tierra y los ciclos. Hemos visto que es más fácil que no exista una erosión de la tierra o de un uso excesivo como a lo mejor una empresa. Entonces, es cuando también muchas personas dicen que hay que acercarnos a ellos porque ellos entienden la naturaleza de alguna forma que nosotros no. Nosotros no, las empresas básicamente explotar, consumir y ahora sí que como sus productos se tiran a la basura, mientras que ellos pues intentan hacer este ciclo, como les digo, de utilizar la tierra, hacer que repose y otra vez volverla a utilizar. Es un ciclo muy importante y que ahorita se ha estado perdiendo y bueno, una batalla que también, como dices, existen muchos activistas que también están con estos pueblos originarios que intentan defender, pero al final de cuentas, por lo menos en México conocemos que activista es casi casi ya una condena de muerte y pues al final de cuentas, pues en este caso creo que no es el crimen organizado, sino estas empresas que de alguna forma terminan apoderándose de las tierras, terminan apoderándose pues de todos estos recursos que afectan a este cambio climático y en su caso aceleran a la crisis que ya estamos viendo. Sí, así es. Y en México, pues, este año ha visto una sequía impresionante. Bueno, recordemos o seamos sensatos que siempre ha existido la sequía, pero
pues gracias al cambio climático y a que no entendemos, porque todos son políticas y las políticas no se hacen cargo de estas sequías o no le dan el mayor seguimiento, pues ha ido incrementando el calor en varias zonas, sobre todo del norte de México, como Sonora, Michoacán. Entonces ha habido varios decesos, sobre todo en ganado, no en personas, pero en ganado, que es un factor importante para la agricultura y para los agricultores y sobre todo también para el cultivo. Pues las sequías han ido incrementando bastante. Este año creo que ha sido uno de los más calurosos. No, y Eh, además el problema no es solamente que se esté muriendo el ganado, el ganado es consumo humano al final de cuentas. Ayuda de otras formas, como dices, también a la agricultura y así, pero al final de cuentas es alimento. El cambio climático también está matando el alimento que generamos y al final de cuentas nos está dejando sin comida y no solamente sin agua. Así es, eh, pero también, o sea, no prestarle atención, o sea, el gobierno no prestarle atención a estas sequías, que ya saben, pues las temporadas de sequías, pues ya saben los agricultores de qué mes a qué mes va. La temporada de lluvia Ujú. ya saben de qué mes a qué mes van. Entonces, no prestarle atención a esas temporadas y no prever, perdón, con abastecimiento o con un guardado de agua para los riegos de estas poblaciones de agricultores, pues también contribuye bastante a estas afectaciones, sobre todo a las personas rurales, que son las más afectadas, que sí contribuyen bastante a defender las tierras y a defender las zonas ecológicas, pero también son un mayor foco para este cambio y sobre todo son las más afectadas. Así es, esperemos que el gobierno, por lo menos el mexicano, no se tarde en responder, porque como decimos, esto ya está afectando, esto está creciendo y no es algo que se va a parar de la noche a la mañana, ni siquiera con 10, 20 sexenios, es algo que, como dicen los especialistas, va a durar miles, si no es que millones de años. Y como dices, uno de los países que su crisis es tan severa en la cuestión de sequía es Chile, tanto que en las últimas notas que han salido de ellos es que ya es prioridad casi casi número uno de ellos estar viendo cómo pelear con este cambio climático, ya que porque este caso es lo importante, la ganadería y la agricultura están siendo afectadas de una forma tan grande que se están quedando sin comida y se están quedando sin sustento para toda la población. Entonces, como decimos, estas afectaciones son tan grandes que a estos países que, pues el cambio climático, uno de los que dicen también es que Latinoamérica es uno de los que se va a afectar muchísimo más que a lo mejor en otros lugares, así que también preocúpense más por eso, es que vuelves ya prioridad porque es algo que no puedes controlar, realmente no puedes controlar, pero ya te está afectando de forma tan importante que te estás quedando sin básicamente la materia prima para toda una población. Sí, así es. América Latina y el Caribe serían los Ujú. peores afectados, o sea, ni siquiera los que producen más CO2 o contaminantes en el mundo serían tan afectados como América Latina y el Caribe. Entonces sí es importante también pues prestarle más atención a estos factores. Yo leía, o no, bueno, todos sabemos sobre las declaraciones que hizo el expresidente de México, de México, de Estados Unidos, Ah, no. Donald Trump, que decía que el cambio climático pues se lo estaban inventando los científicos, que era para alarmarse. Y ahorita que está volviendo otra vez este asunto o foco, o se le está dando foco o prioridad a este cambio climático, también han salido personas que han dicho que pues el cambio climático es solo para asustar a las personas y desinforman más. Desinforman porque el presidente de Estados Unidos, ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sí lo hizo, desinformó a muchísima gente y la gente sí le creía, porque la gente que lo seguía, pues obviamente tenía una prioridad o le creía bastante a este señor. Entonces, al decir él que el cambio climático y los científicos mentían, pues obviamente influyó bastante en el pensamiento de las personas. Ahorita, acerca de este informe gubernamental de la ONU que sacó acerca del cambio climático, yo vi un señor en Twitter que puso una foto de un periódico de hace 50 años donde decía que era el año más caluroso. Y es como
y ponía arriba que solo lo hacen para asustar a la gente, que no le creyeran. Entonces, pues obviamente existe todavía una desinformación impresionante que a estas alturas del siglo me parece brutal que la gente con acceso a internet o con un acceso a una red para investigar siga pensando de esta forma y siga creyendo que el cambio climático es una cuestión de ciclos naturales acerca de la Tierra y es un no. No completamente. También decían, o mucha gente piensa que pues no pasa nada si los polos se derriten. ¿Por qué? Porque nos dan más agua. A ver, es agua salada. El agua salada no nos sirve a nosotros. Y procesarla para hacer la agua dulce, que sí se puede, es muchísimo dinero que muchos de los países no podemos costear. Entonces es un gran problema también en los derretimientos de los polos, que el agua está subiendo pues bastante. Sí, Y además que algo México importante que perdería varias de sus playas. así es, justamente es esto. No solamente es, ah, ya, o sea, se derriten y ya se unen con el mar, sino que es la parte de la tierra. Al final de cuentas, vamos a perder porciones de tierra, vamos a tener menos espacio para vivir, si de por sí nos estamos reproduciendo de una forma que no deberíamos de reproducirnos. Y y al final de cuentas, también vamos a perder esta parte tanto turística, volvemos a cómo impacta el cambio climático, el turismo, la economía, la sustentabilidad de la humanidad solamente, o sea, la comida, materias primas pues terreno que al final de cuentas es muy importante. Entonces, imagínense que pues un día casi la mitad de Acapulco desaparezca, que es a lo mejor un poco excesivo, pero a eso vamos a estar llegando. Que a lo mejor, ¿qué ibas a decir? No, no, sí, es que se me vino a la mente justamente estas provisiones que hizo el gobierno mexicano acerca de las bolsas de plástico, que en un principio pues sí se llevaron a cabo y que nadie y todos se volvieron muy solidarios de no al plástico, no a las bolsas de plástico. 3 meses después ya todos otra vez utilizando las bolsas de plástico, entonces también la gente no entiende. Y el reciclaje, Independientemente de las políticas que implemente el gobierno, creo que tiene que ser más riguroso en ese sentido, porque la gente no entiende. Igual pasó con los popotes. Los popotes pues los prohibieron porque eh, eh, la gente pues los tira al mar y provoca pues contamina bastante. Entonces los prohibieron, pero después de un tiempo la gente parece que se le borra la información o nunca existió o no sé qué pasa, que vuelve al consumo de estos productos. el reciclaje también, o sea, yo creo que no sé tú cómo estés a lo mejor en en la parte que vives, pero el reciclaje otra vez se perdió. O sea, yo me acuerdo que habían días específicos de la plástico, comida y otro tipo de basuras, y otra vez desapareció eso. O sea, creo que en muchas partes ya vuelves a aventar la basura como quieras y no, y a final de cuentas eso ayudaba mucho para el reciclaje, para reducir la contaminación, que al final de cuentas sí va a seguir haciendo contaminación todo lo que tiremos. Sí, sí, pues obviamente los vertideros pues son el mayor emisor de metano, que es que como Ujú. ya lo mencioné en un principio, pues el metano es el gas que más contamina o más calienta la tierra. Pero pues por acá por donde yo vivo, por Tlalpan, aún siguen pasando, bueno, no sé si en todo Tlalpan, en el Ajusco para ser más específica, aún siguen pasando días pues de reciclaje de basura orgánica e inorgánica. Es bueno, no creo que los basureros o las personas que se dedican a recolectarla en el camión te digan algo, francamente no sé, pero pues aún sigue por acá, por donde yo vivo, e insisto, aún siguen esos días de basura orgánica e inorgánica. Igual hay personas que se dedican a recolectar la basura de desechos de comida, pues para sus borregos, porque recordemos que acá todavía hay ciertas zonas eh, agrícolas, por decirlo así. Yo no lo sabía, pero bueno.
Ahora ya lo saben. Sorpresa, sorpresa, no es cierto. Y al final de cuentas es esto, retomando, sí, al final de cuentas cada cosa sí ayuda, o sea, si nosotros nos volvemos más conscientes en la cuestión de cómo reciclar, cómo reducir emisiones, contaminación, puede ayudar, pero al final de cuentas lo que hay que, el principal es demostrar estas grandes empresas que sigan haciendo lo que quieren y no están haciendo planes sustentables. Como dices, aquí en México, creo que de sustentabilidad, de algo en contra del cambio climático no existe y no se ha impuesto a la mayoría de las empresas. Casi casi es por iniciativa propia de cada una en hacerlo. Entonces, esto es lo importante. También como dices, no solamente es hacer las leyes y ya. Hay que hacer campañas de bueno, para concientizar a las personas un determinado tiempo y que también se ejerzan esas leyes, porque aparentemente todo el mundo necesita castigos para que se apliquen. Pero pues si tienen que, es algo muy importante que también tenemos que hacer. Sí, así es. Porque yo insisto en las sequías en México, porque en Veracruz, pues ya lo vimos, se secaron varias lagunas donde los pescadores, pues, sacaban su mayor ingreso. Al secarse, pues, pierden ese ingreso. Entonces, las consecuencias son brutales en cualquiera de los aspectos. Igual, gracias al calentamiento, pues las cosechas no van o no salen y pierden la mayoría de la cosecha, entonces no ganan lo mismo y contribuye a este deterioro en la agricultura. Y también otro factor que influye mucho es la plantación de aguacates, que el aguacate, para plantar los árboles de aguacate, pues deforestan o talan pues varias hectáreas de los bosques para plantar este recurso que es bastante pedido. Es una explotación impresionante porque deforestan bosques para plantar árboles de aguacate, que el mayor consumidor pues es Estados Unidos. Entonces, a mayor explotación pues también contribuye bastante a este calentamiento. Otro aspecto es que también influye mucho en los sembradíos de café en Chiapas. Pues actualmente han perdido y ha incrementado también el precio del café. Sí, además creo que hemos hablado mucho de la cuestión de la sequía, también pues de las inundaciones que han estado, pero una de las cosas más importantes y creo que es la más devastadora y que se ha vivido de una forma muy agresiva son los incendios. Al final de cuentas, estas sequías han generado incendios tan impresionantes que han consumido ya por lo menos en el 2021, pueblos enteros. Recordamos ahorita los incendios de Grecia que han tenido que, cerca de Atenas, que han tenido que evacuar pueblos enteros. También en California hay imágenes impresionantes de cómo el centro de un poblado quedó devastado. El Amazonas también está sufriendo grandes incendios y con eso, pues es uno de los pulmones más importantes del mundo. Imagínense si uno de los pulmones más importantes empieza a fallar. Entonces, ese tipo de cosas son las que están afectando y que en el caso de los incendios creo que es ya destrucción total, que al final de cuentas estás acelerando, porque los incendios siempre han existido, sí, claro, pero siendo tan fuertes y con cuestiones como sequía, pues incrementan la agresividad de estos y su poder imparable que tienen. Sí, también, perdón, es que mis gatos están ahí. Pues sí, obviamente ha incrementado bastante, pero también creo que tenemos ya las herramientas suficientes para medir estos cambios y para saber qué es lo que debemos hacer y prevenir. Entonces yo insisto muchísimo en estas concentraciones de los gobiernos de los gobiernos en general, independientemente de cualquier país, si es de derecha o es de izquierda. ¿Por qué digo que es político? Pues porque todo es político y lo hemos visto también en el cambio climático y también en las implementaciones acerca de las empresas o de las grandes empresas como Coca-Cola o Nestlé o Danone o incluso Bonafont, que deforestan o se llevan la mayor cantidad de agua de lagunas y dejan sin agua a ciertos pobladores para su consumo en general o para su agricultura o etc.
¿no? Entonces las implementaciones también van pues de la forma de implementar para estas grandes empresas por medio de los gobiernos, lo cual en México pues sí, y no dudo que en otros países también pase esto, no solo en México, pero pues aquí en México pues vivimos aquí y lo tenemos más cerca y lo hemos visto, esta corrupción que esta corrupción. Así es, ahora sí que vamos a hablar de lo nuestro. No vamos a repartir culpas de lo que no conocemos, sino, y al final de cuentas tienes muchísima razón. Eh, Podemos verlo también ahorita pensando en México, en toda la deforestación y destrucción que hay de terrenos en los lugares turísticos. O sea, creo que hubo un momento en el que Quintana Roo y todas estas zonas del sur fueron hablados mucho porque utilizaban los prestanombres para que, bueno, principalmente estadounidenses llegaran y empezaran a generar estos lugares turísticos y al final de cuentas destruían hábitats, destruían zonas específicas y hasta algunas fueron creo que fueron las más habladas. ¿Por qué? Porque se estaban vendiendo terrenos que estaban protegidos. Entonces, ¿qué sucede en estas partes donde está protegido y terminan destruyendo y construyendo lo que quieran y al final de cuentas, pues destruyen a lo mejor esto que estábamos hablando de un ciclo de la naturaleza en donde se renueva a sí misma y puede mejorar o puede mantener. Entonces, pues esto también que afecta pues a la aceleración de este cambio climático y pues a esto nos estamos atendiendo, a lo mejor a falta de alimento, a falta de agua, a falta de un lugar nuevo para la siembra y todo esto. Y bueno, todo ¿por qué? Por la codicia y como dices, las políticas se hacen, se tapan los ojos, pero al final de cuentas están teniendo una afectación a todos más importante de lo económico. Sí, así es. Sobre todo, yo sigo tu idea con los de la destrucción de los manglares en Quintana Roo. Me acuerdo mucho, no sé si fue en el 2016 o 17, donde se escuchó muchísimo esta destrucción de manglares, que eran zonas protegidas justamente para hacer zonas turísticas, que al destruirse todo el ecosistema de ese lugar, porque los manglares son importancia para, influyen muchísimo en el hábitat en donde están. Entonces, al destruirlo, pues destruyes completamente la biodiversidad que está en ese lugar. Entonces, pues volviendo, y yo voy a hacer referencia a Greta Thunberg porque pues sacó o tiene una frase muy importante y creo que Greta ya mucha gente la conoce o la tiene en foco, sabe más o menos quién es, ¿no? Entonces ella tiene una frase que dice, actúa como si tu casa estuviera en llamas porque es lo que está pasando con la Tierra. Y tiene razón, la Tierra se está calentando más de lo normal, más que en esta más que en 50 años, creo que en 10 años se ha calentado el doble. Entonces es importante que le prestemos atención a este sexto informe gubernamental del cambio climático, que creo que sí hay que poner, pues también creo que esto no va a ir de un año para otro. O sea, tiene que haber cambios como en todo. No vas a conseguir nada de un año para otro o de un sexenio para otro. O sea, son años rigurosos. Hay países que son países de primer mundo como este, se me olvidó el nombre, pero que pues consiguieron eliminar completamente su dióxido de carbono porque utilizan la bicicleta más que el automóvil. Que aquí en México pues es imposible que eso ocurra realmente en 6, 12 años, porque no están habituadas correctamente las ciclovías o le han dejado un correcto uso para estas ciclovías, que sí hay ciclovías, pero que las respete la gente, pues no. Que haya accidentes, entonces pues las medidas que tenemos, que tienen que tomar los gobiernos, pues van a tener bastante tiempo. Así es, y como dices, hablando de eso, me acuerdo ahorita también de que existe una teoría que dicen que también la cuestión de la pandemia es afectación del cambio climático. Van a decir como que, ¿por qué?
bueno, al final de cuentas, el cambio y el ciclo de todo, pues el reino animal está siendo alterado, entonces, pues, a lo mejor especies que no salían o que no se acercaban a los humanos, pues, con estos nuevos virus, con estas nuevas, defensas que ellos tienen, o, o problemas genéticos que tienen, pues se están acercando más a la humanidad y nosotros también nos estamos acercando, pues, con la deforestación, con la sobrepoblación. Entonces, pues son cosas que no tenemos defensas. Y pues al acercarnos a este tipo de animales que no era para nuestro consumo, pues estamos llegando a estos nuevos problemas que no teníamos, que era enfermedades más agresivas, enfermedades que se mutan, que son los virus que se mutan de manera más agresiva. Entonces estas son las nuevas complicaciones que también nos deja pues el cambio climático, y a lo mejor pues suena muy loco, pero si lo consideras, sí, así es. eh, que se puede haber un cambio climático muy agresivo y que la gente, más bien los indígenas están defendiendo, el Tren Maya. El Tren Maya puede ser un cambio climático, puede generar este cambio de una forma muy agresiva, porque estás destruyendo y estás invadiendo lugares que antes no estabas. ¿Y todo pues, para qué? Pues para comunicar. Entonces, este tipo de cosas son las que van a afectar y van a estar impactando, porque al final de cuentas, pues el ser humano tiene que expandirse para sobrevivir. Y nos estamos expandiendo tanto que nos estamos quedando sin áreas verdes. Yo veo fotografías luego de solamente de aquí de la Ciudad de México, en donde no te miento, 40 años era una cosa casi casi verde. Todavía existían varias cuencas, varios ríos, varios arroyos, y ahorita ya eso se desapareció. Entonces son esos cambios que al final de cuentas, por el consumo humano, estamos explotando de una forma tan agresiva que estamos perdiendo, pues lo estamos perdiendo, y al final de cuentas pues nos va a hacer falta. Sí, así es, yo retomo tu idea de esta sobreexplotación de las personas, porque no es que el murciélago venga a ti o te esté molestando porque sí, o cualquier otra especie, está ahí porque es su lugar, porque tú lo invadiste. Y hablamos de esta sobrepoblación también. Sobreexplotamos los recursos, por eso se dice, y yo también sostengo esto, que las personas somos la especie más destructiva de todas, porque destruimos todo lo que tocamos, literalmente. Entonces, pues sí, sí apoyo muy bien ese punto que tú dices, pero también hay que entender que pues obviamente es problema de las personas que invaden los lugares donde habitan los animales, y por eso pues cambia obviamente todo su biodiversidad, cambia todo su entorno, y pues los animales hacen lo que todo mundo, pues mutan, se adaptan a este nuevo entorno y se adaptan pues para sobrevivir. Y con lo del Tren Maya, sí, también creo que va a existir pues problemas ecológicos para como tú ya lo dijiste, para comunicar diversos estados, pero sí creo que también el Tren Maya ha dejado bastante flujo de dinero en esas zonas, eh, y ya me quedo con el tren, con el Tren Maya y Y ahí volviendo, la dejemos, porque si no, estamos hablando de cambio climático y de repente te transformas en una empresa que nada más piensa en el dinero. contrátame Tren Maya. No, pero sí, Sí, pero al final de cuentas, o sea, dices algo, ¿a qué expensas estamos? ¿A nuestras necesidades? A nuestras necesidades y más, porque como decimos, los mantos acuíferos están siendo explotados de una forma impresionante, que a lo mejor no es tan necesario. Y al final de cuentas es eso, por nuestras necesidades, entre grandes comillas, estamos destruyendo con todo lo que en realidad necesitamos que crezca. No nosotros ya no necesitamos crecer. Necesitamos otro, no es cierto, no es cierto. Pero necesitamos detenernos y pensar si es necesario que nosotros sigamos expandiendo o tener un futuro pues un poco más verde, y y que al final de cuentas, si queremos tener más generaciones, pues que en realidad sea que tengan una vida más sustentable y que al final de cuentas ayuden al planeta a
pues a mejorar de salud. Sí, pero como ya lo mencioné, todo es dinero. Y nosotros mismos somos los que influimos bastante en el cambio de la diversidad de cualquier estado o de cualquier región. Yo lo mencionaba mucho y creo que es uno de los mayores focos de atención que son los plantadillos de aguacate. Al tumbar o a deforestar cientos de miles de árboles para plantar otro árbol que no pertenece ahí, obviamente el clima va a cambiar. ¿Y por qué plantamos, pues, o por qué buscamos más terrenos para plantar aguacates o para plantar estos árboles de aguacates? Pues eso obviamente por el consumo mismo de la población. Entonces también no es algo que digas, pues es un ciclo de la tierra, ¿no? Nosotros contribuimos a los cambios de las regiones, al cambio de al cambio de todo, al cambio de la adaptación de las especies y a su misma extinción cuando no se adaptan. Eh, entonces sí creo que esta frase de Greta Thunberg de que imagines que tu casa está en llamas, pues es lo que realmente está pasando, porque la Tierra se está calentando el doble de lo que se calentaba anteriormente. Y así como dices, o sea, porque luego la gente dice, ay, pues que siembren, sembrar algo, llevar un animal a algo que no es su ecosistema, puede, lo cambia de manera drástica y agresiva. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya existe un balance, principalmente en ese lugar, y cuando tú llegas a algo, no sabemos si esa planta a lo mejor absorbe muchísimo más agua, y eso significa que va a hacer que se sequen las demás, y eso que va a decir que a lo mejor van a reducirse los insectos, y si reducen los insectos, los animales que comen estos se van a empezar a morir, y por ende así se va generando o sea, una persona dice, pero es una cadena tan fina y tan perfecta que tenía pues la naturaleza como tal, que con cualquier cambio se rompe de una forma muy drástica. Y como dices, empiezan a evolucionar. También todos esos organismos evolucionan, pero no evolucionan para volverse amigables. La naturaleza evoluciona para volver a dominar. Entonces ahí está ese problema, que una planta te va a exigir más agua, va a encontrar la forma de a lo mejor en la tierra, absorber más nutrientes y va a hacer que a lo mejor ese árbol de aguacate ya nos rinda efecto, pero al final de cuentas, si bien nos va, existe esa evolución, pero el resultado es principalmente la erosión de la tierra y que ya no exista nada más y que ya no pueda vivir nada más ahí. Sí, exactamente. Y por eso yo insisto que este sexto informe, yo Que no volviendo al coman sexto aguacate informe, tampoco. y yo volviendo al sexto informe, pero pues tuvo un impacto bastante pues negativo, por lo que decía, y obviamente tuvo un impacto gracias a los medios de comunicación que sí le dieron difusión, aunque como todo tiene un ciclo de inicio y un ciclo de término de término de difusión de noticias. Ahorita está muy en boca el cambio climático, pero en un mes, pues ya otra vez las cosas como si nada, vamos a volver a nuestra vida normal y Greta Thunberg va a estar por allá muy bien en donde viva y las personas o los defensores del medio ambiente pues van a seguir luchando en contra de grandes empresas o de la explotación de las minerías o de incluso cárteles criminales que buscan un beneficio de cualquier tierra o de cualquier explotación porque también ellos se dan cuenta de la necesidad de las personas y de lo que implica una explotación de la minería. Entonces sí, estos defensores también hay que mencionarlos porque son uno de los mayores, así como los periodistas, los defensores del medio ambiente, pues son los que mayor sufren. Así es muy importante, como dices, resaltarlos, buscarlos, escucharlos principalmente y conocer pues sus propuestas, porque al final, finalmente ellos son los que podrían hacer el cambio, ellos podrían mejorar pues toda la situación que está eh, existiendo y también informarnos, o sea, creo que de las muchas cosas que nos podemos informar, el cambio climático es algo que debemos exigir, que exista un cambio y que empiece a detener pues todas estas producciones masivas, todo lo que sucede para que siga afectando. Entonces yo creo que
pues sí hay que informarse y también todo lo que esté en nuestras manos y que se pueda hacer, hay que hacerlas para mejorar pues estos climas, estos ecosistemas y también pues al final de cuentas hay que pensar que nosotros estamos viviendo en un ecosistema que va a estar cambiando sí, pero que al final de cuentas nosotros podemos mejorar y yo creo que la palabra es hacerlo más sustentable. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, así justamente como lo dices, pero también creo que pues gracias a estas conferencias que se dan y a la reunión de los gobiernos o de los funcionarios que se reúnen para hacer todos estos planes acerca del cambio climático, pues realmente es importante, porque gracias a ellos pues se conoce y se toma responsabilidades acerca de qué países emiten más gases de efecto invernadero o más gases de metano. Entonces, pues yo insisto mucho en que hay que atender este clima porque pues nos estamos quemando, o sea, nos están advirtiendo desde hace 10 años o más de que no, de que hay cambios realmente en el clima de todo el mundo, en el derretimiento de los polos, en el aumento del mar y el cubrimiento de playas y no entendemos. También hubo recordemos que también hubo avisos acerca de las pandemias que podían infectar a nivel global y no hicimos caso. Y oh vaya, 10, 20 años después tenemos una crisis global acerca de una epidemia. Entonces hay que prestarle atención acerca de estas alertas eh, como sociedad y sobre todo como gobiernos. Así es, creo que al final de cuentas es eso, exigir que exista un cambio, que se mejoren nuestras prácticas, se vuelvan a lo mejor más sustentables, también hacernos responsables de nuestro consumo, entender qué afecta y qué no. Recordemos que también una de las empresas que a lo mejor utilizan más agua es la de la comida, que necesitan muchos litros para la limpieza de los alimentos y además, pues cuando es materia prima, entonces es muy importante también pues ser más ser más informados sobre todos estos temas y comprender cómo es que estamos afectando al final pues a nuestra tierra que pues o sea se nos está acabando y se nos está acabando no solamente de que se va a desaparecer, sino que ella, como estamos diciendo, se está volviendo más agresiva, está haciendo estas modificaciones. Recordemos que bueno, por lo menos al principio, cuando se generó esta tierra, eran tormentas, era todo un caos. Y que de ahí empezó hasta que se calmó después de de millones de años, que otra vez empezó a generar vida. Entonces, ¿qué tanto tiempo nos queda para en serio poder vivir en esta tierra y que no estemos padeciendo de una sequía eterna o de una tormenta eterna o que solamente un día un incendio sea tan fuerte que extinga a la humanidad, ¿no? Sí, así es. Estamos a tiempo todavía. No podemos revertir lo que lo que ya pasó eh, o lo que ya afectó a la Tierra, pero todavía tenemos tiempo para revertir estos gases invernaderos, estos gases de metano y para implementar nuevas medidas para reducir esto y para implementar castigos, yo creo, para los países que pues han visto más por ser una primera influencia en cuanto, por ejemplo, China, que se ha vuelto una competencia para Estados Unidos. ¿Y cómo se ha vuelto una competencia? Pues es uno de los mayores productores. Y me refiero a productores que tiene más empresas, tiene más fábricas y tiene más gases de efecto invernadero. Entonces, sí hay que exigir como personas, como población, que los gobiernos que no hacen nada hagan algo. Justamente, pues yo menciono mucho a Greta porque la tengo muy presente en los últimos años 2019, 2018, que exigió justamente a los gobiernos que le hicieran caso y consiguió bastante gente que se uniera a estas marchas que no sé si ustedes recuerden que hubo, que esta chica, no sé cuántos años tenga, pudo reunir a mucha gente
concientizar de cierta forma para exigirle a los gobiernos de no sé cuántos países se unieron para que hicieran algo en contra de este calentamiento. Entonces, sí hay que exigirlo. Sí hay que exigirlo ante un gobierno que pues parece no importarle estas medidas y que pues ya les recordé que en 2015 en las reuniones de París eh, ah, quedaron muy formales de que en 2030 reducirían sus gases invernadero y etc. Y ya estamos en 2021 y pues creo que no los vamos a lograr porque este plan de este gobierno pues quiere implementar más o está apostando más por las empresas de petróleo o las refinerías. Entonces no creo que logremos o no creo que este gobierno le esté prestando la suficiente atención. Así es, y creo que ya nos está comiendo el tiempo. Mm, sí. Entonces, pues les agradecemos mucho. Tengan muy el ojo en esto del cambio climático. No es algo que sea un solo mes. Creo que aquí en México, por lo menos aquí en la Ciudad de México, hemos visto lluvias muchísimo más intensas, inundaciones más intensas. Hace pocos meses estábamos en crisis de sequía, en casi llegar a números rojos. No sabemos si estas lluvias nos van a aguantar o no sabemos si terminando estas lluvias vamos a enfrentarnos a una sequía que sí nos va a dejar rojos, pero les agradecemos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, nuestro canal de YouTube y cualquier información que quieran que también hablemos, si quieren que les demos un espacio, aquí estamos. Sí, así es, y yo me quiero despedir felicitando a los veterinarios porque hoy es día del veterinario, no tiene nada que ver, pero a mí me emociona esa carrera, entonces feliz día a los veterinarios. Y coméntenos si también quieren aparecer con nosotros en algún video, hablar de cualquier tema, dense, compártanos, y ya, muchas gracias por vernos. Y ya, yo Así ya es. me quiero ir. Ya, pues nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego.